política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y con la presencia de Alfredo Estrada Caravantes. El día de hoy mandamos un saludo afectuoso y una felicitación a la comunidad china de Baja California, que es muy grande, sobre todo en Mexicali, porque hoy inicia el año chino, Alfredo, el año del dragón. Así que, amigas y amigos de la comunidad china, muchas felicidades al inicio de este año del dragón. Alfredo, pues quedamos la semana pasada, amigas y amigos que nos ven en la televisión y nos escuchan por la radio, ver el tema de la Constitución de 1917, porque pues el día 5 fue el lunes y el aniversario, ¿no? El aniversario 107 de la Constitución de 1917. Pero es muy importante que comentemos el surgimiento de las garantías sociales, porque eso nos va a llevar a las propuestas del presidente López Obrador de hace algunos días. Quiero decirles, amigas y amigos, que me tengo que remontar a varios hechos históricos. Primeramente, había una revolución que fue en principio nada más militar, porque Carranza se negaba a tener banderas sociales. El plan de Carranza decía, yo quiero solamente un tema de carácter militar para derrocar a Huerta al usurpador. A Huerta al usurpador. No quiero meter ningún tema social, porque entonces voy a generar controversias entre distintos grupos de la sociedad, y ahorita quiero que todos apoyen el plan. Entonces no tenía ningún concepto social, aunque en alguna ocasión en Hermosillo pronunció un discurso y dijo, bueno, después de que se acabe el conflicto militar, vamos a impulsar una gran reforma social. El caso es que había muchas expectativas. Se convoca al Congreso Constituyente del 17, que es Congreso del 17 para reformar la Constitución del 57, ese es el título oficial, y había dos grandes grupos, amigas y amigos. El grupo de Carranza, representado fundamentalmente por Luis Manuel Rojas, que va a ser presidente de ese Congreso, Natividad Macías, que era un gran abogado de mucho prestigio, que después va a ser rector de la universidad con Carranza en 2 ocasiones, y Félix Paravicini, que era un ingeniero experto en cuestiones agrarias. Por el otro lado, había otro grupo, el grupo que se denominaba obregonista, que estaba representado fundamentalmente por el general Mújica, michoacano, pero también estaba el general Aguilar, el general Jara, y todos los representantes de los obreros y de los campesinos estaban agolpados en estas dos grandes corrientes. Se lanza la convocatoria al Congreso Constituyente. Carranza, como primer jefe constitucional, manda una iniciativa al Congreso que desilusiona a todo el mundo, porque pues era una iniciativa que solamente tenía algunas cuestiones relativas al municipio libre, relativas a la no reelección, relativas al fortalecimiento del poder, que eran temas políticos, ¿no? Temas políticos que no le decían nada a la sociedad, ¿no? Radicales, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente se queda muy desilusionada con Carranza. Bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué luchamos? O sea, todas estas grandes luchas, si el país era analfabeta en un 90%, si había una especie de esclavitud disfrazada a través de las tiendas de raya, donde un grupo muy pequeño tenía el control de las tierras y de la economía del país, y bueno, hay una desilusión. Como es un procedimiento normal en cualquier congreso, esa iniciativa de Carranza se envía a una comisión. Una comisión. En este caso hay una comisión de Constitución, que fue una lucha que se dio para que quedara en manos de los revolucionarios. Y entonces la presidía Mújica,
y ahí están Recio, Monzón, Victoria, Colunga, que son básicamente trabajadores de distintas partes del país, quienes tienen una visión distinta a la de Carranza. Llega a la Comisión de Constitución, ¿no? Y bueno, ellos se ponen a trabajar y el análisis del artículo 5, ¿no?, sobre el trabajo, que fue pues muy decepcionante la propuesta de el grupo carrancista de la iniciativa de Carranza. Y bueno, pues estos empiezan a hacer, dice, bueno, ¿para qué luchamos? Luchamos para llevar a la Constitución nuestras reivindicaciones. Entonces en el artículo 5 ponen el derecho al trabajo, el derecho a la libre ocupación, la protección a los menores, jornadas no mayores de 8 horas, protección a las mujeres. Y bueno, los abogados de aquella época, que la mayoría estaban en el grupo carrancista. Básicamente Luis Manuel Rojas, que era un señorón de aquel tiempo. Fue profesor de la universidad, sí, creo, sí. ¿no? Y José Natividad, que como dije fue después rector de la universidad, pues se ponen en contra. ¡Qué bárbaros estos de la Comisión de Constitución! ¿Cómo se atreven a poner en una Constitución? Y porque es que hasta ese momento las constituciones del mundo, las escritas que ya existían en ese momento, en realidad eran documentos que esbozaban lo más importantes temas políticos de un país, ¿no? No entraban a tanto detalle, ¿no? Les quiero decir que, un paréntesis, que una Constitución es un documento aprobado por el pueblo, Congreso Constituyente, Poder Reformador de la Constitución, donde se establece los órganos del poder, es decir, voy a crear al Poder Legislativo, voy a crear al Poder Judicial, voy a crear al Poder Ejecutivo, y a cada uno le voy a dar ciertas atribuciones y me voy a reservar muchas para los Sí, un poquito, ¿quién va a mandar el poder político? ¿Cómo lo vas a elegir? ¿Cómo se va a designar? ¿Y qué va a poder hacer con su cargo, ¿no? Entonces, ese era básicamente el esquema de las constituciones. Entonces, de repente, este grupo de progresistas en el Congreso, liderados por Mújica, empiezan a ver cuestiones que si salarios, que si que estaba fuera de toda esa reducción de la jornada, claro. Que si máximos tiempos de trabajar, que el trabajo de las mujeres, en fin, que el trabajo de los niños. Y entonces se ponen como locos los carrancistas. ¿Cómo están haciendo eso? Eso no va en una constitución. Eso no va en una constitución. Si acaso en una ley, ¿no? Eso va en una ley, pero en una constitución están destruyendo. Se va a reír. Se va a reír el mundo. Vamos a hacer el reír del mundo. No, es como ponerle, dijo alguien, ¿no? Que no, creo que un tal Cravioto. Sí, dijo, es como ponerle un par de pistolas a un Santo Cristo. Un Santo Cristo, sí. ¿No? Así de grotesco. Así de grotesco. Ver, ¿no? Entonces, bueno, le contestaron fueron debates muy intensos. Sí, una lucha. Jara ahí tuvo mucha participación, ¿no? Mújica, Aguilar, que eran generales muy prestigiados, y obviamente estos líderes obreros, y dijeron, señores, no vamos a redactar la Constitución, dijo Jara, como si fuera un telegrama, y nos costará mucho dinero cada palabra. La vamos a hacer explícita porque aquí queremos que se sepa lo que quiere el pueblo de México. Y dijo otro constituyente de esa época, y no nos importa que parezca que le ponemos un par de pistolas a un Santo Cristo. Si le podemos poner un 30-30 y un par de cananas para no. Si eso es necesario para garantizar los derechos de los trabajadores. Lo vamos a hacer. Y final de cuentas, en contra de Carranza y molesto Carranza por lo que estaba pasando, se aprobó el artículo 5 como lo propuso la comisión encabezada por Mújica. Y así, amigas y amigos, nacieron las garantías sociales en el mundo. En el mundo. Y México y su revolución fueron los primeros que las crearon. ¿Qué intentaron estos diputados? Pues que hubiera un mínimo, que si la Constitución se reforma, como dijo Diego Valadez, porque creemos en ella, ¿no? Porque pensamos
que si está algo en la Constitución se va a llevar a cabo y tiene una protección especial y se va a cumplir. Entonces, queremos que en la Constitución exista estos derechos y estas obligaciones y todo por lo que luchó el país, por lo que se murieron 1 millón de mexicanos, se encuentre en la Constitución. No nos importa que los abogados nos critiquen, no nos importa. Fundamentalmente eran diputados constituyentes abogados ¿no? Los sí. estaban criticando. Ay, no, que pues se ve muy feo, no se van a reír de nosotros en el mundo. De todo el mundo y que no sé qué. Bueno, el caso es que después de esta discusión del artículo 5º, vinieron el artículo 27 sobre la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra, la propiedad del subsuelo, y el 123 sobre el trabajo. Y ya no hubo grandes discusiones. La gran discusión se dio en este artículo. Y obviamente pues se aprobó en contra de Carranza. Y estaba muy molesto Carranza. Y no solamente Carranza, los norteamericanos, estos que ahora andan atacando al presidente AMLO, mandaron una protesta porque no estaban de acuerdo por el artículo 3º, el artículo 27 y el artículo 123. Y se molestaron los americanos por la aprobación de esos tres artículos. Pero bueno, pues finalmente siempre tenemos un esquema distinto de opinión. Porque la historia es distinta, ¿no? Pero yo le decía a Alfredo Estrada antes de entrar aquí al programa, que lo que sucede que en la realidad, amigas y amigos, siempre ha habido un bloque conservador en la historia de México y un bloque liberal progresista, que en 1821 no logramos destruir a los que apoyaban a Fernando VII y el sistema de cosas de aquella época, que se hizo la independencia, pero ese bloque fue el que la impulsó, fue realmente el que la impulsó. Sí, aprovechó la invasión de Napoleón en España, ¿no? y se quedó con el poder. Y durante mucho tiempo, todo el tiempo hasta Juárez, pues, tuvimos desconocimientos de la Constitución, golpes de Estado, convulsión política, etcétera, etcétera. País central, país federalista, y hasta que no llega Juárez y saca las leyes de reforma, pero las leyes de reforma no significaron tampoco que ganara el sector liberal. Gana cuando vencemos a los franceses, cuando fusilamos a Maximiliano. Sí, porque las leyes de reforma existieron en medio de la conflagración ahí armada. Cuando fusilamos a Maximiliano, a Miramón, a Mejía, sí. ¿no? Y cuando pues, realmente se acaban las grandes figuras del conservadurismo de ese momento. En ese momento empieza a fortalecerse la presencia de los liberales. Pero bueno, ¿qué creen ustedes? Pues va a llegar Porfirio Díaz, ¿no? Y ahí al principio era revolucionario, había sido un héroe, pero bueno, pues el poder que no se limita se desborda. Se desborda, entonces el poder siempre tiene que estar limitado. Pero antes de eso les quiero contar una anécdota de lo que sucede durante el tiempo de la aprobación de la Constitución. Había un general de Coahuila que se llamaba Lucio Blanco. Era un militar muy, muy distinguido, en principio cercano a Carranza. A Carranza. Sí, de los vencedores. Al grado de que, pero estaba cercano a Carranza, pero fíjense, señores y señoras, amigas y amigos, eran paisanos, pero era magonista. ¿Se acuerdan que aquí hemos hablado de Flores Magón y cómo tenía una visión distinta de lo que debería ser la revolución y la Constitución? Bueno, pues el general Lucio Blanco era magonista, pero se había inscrito en la corriente de Carranza. Entonces Carranza, como primer jefe de la nación, lo nombra coordinador de los estados de Coahuila, Durango y otro más. Y Lucio Blanco, pues ¿qué creen? Nombra una comisión de distribución de la tierra y va a entregarle a los campesinos la hacienda de Los Borregos, que era del sobrino
Era de Félix Díaz. De Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Y distribuye esta gran hacienda entre los campesinos de aquella época. Y bueno, pues se pone una... El presidente Carranza pegó el grito en el cielo. Carranza se molestó como gran conservador. Bueno, porque Carranza tenía un origen distinto. Pues él era un hacendado del norte del país, pero finalmente era un hacendado, ¿no? Sí, y entonces se molesta mucho con Lucio Blanco, al grado de que lo destituye y lo manda a trabajar con Obregón, que Obregón nunca lo quiso. Bueno, el caso es que ciertamente en México genera esta controversia, pero en Francia, Víctor Hugo, quien es el gran escritor francés de aquella época y de todos los tiempos, el que escribió Los Miserables, expresó cuando vio esto, dijo, ahora sé por qué están peleando en México. Y efectivamente, amigas y amigos, no puede haber revolución si no hay distribución de la riqueza, si no hay ataque a la desigualdad, si no cambian las condiciones sociales de los mexicanos, si no tienen casa, si no tienen salud, si no tienen cultura, si no tienen, pues... Pero además, como decías tú hace un momento, ¿y entonces para qué murió tanta gente, no? O sea, Pues ¿por sí. qué? Porque, ¿cómo Nada se más para un justifica? cambio de nombre. De nombre, de que los que ya no están van a estar ahora gobernando, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, así es como se da la Constitución de 17 y eso es lo que celebramos el pasado 5. También lo dijimos la semana pasada, que en Rusia nos copian, ¿no? La Revolución Soviética de 1917. El mismo año. Sí, el mismo año de sí, la aprobación de la Constitución. pero en octubre. En octubre, hacia finales, ya en el otoño. Copia la Constitución y establece garantías sociales. Y las garantías sociales significan, amigos y amigas, un hacer para la autoridad. Si mi garantía, yo tengo garantías individuales o derechos individuales. Es mi derecho a la vida, derecho a mi domicilio, a escribir, a libertad de conciencia. Esos son cierto tipo de derechos. Pero tengo otros, cuando dicen tienes derecho a una casa, tienes derecho a un salario justo, tienes derecho a que te repartan la tierra, tienes derecho a la educación, a la salud. Eso es un derecho mío, pero una obligación del Estado. El Estado tiene que cumplir. Y entonces somos el primer país del mundo que le establece obligaciones al Estado para que los mexicanos seamos más justos, mejores y más iguales. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, nada más para conocimiento general y terminar con este tema de la Constitución del 17. Quiero decirles que la Constitución tiene 136 artículos. Eso es importante. Ahorita van a saber por qué. Y tiene 18 transitorios que vienen desde el 17 hasta reformas que se han hecho recientemente. Y digo que es importante lo de 136 porque ha habido ataques contra el presidente López Obrador y ha habido... Sí, están circulando muchos de estos videos cortos en donde supuestamente denuncian una intención de modificar la Constitución por parte del presidente para cuestiones que son absurdas, que además no son ciertas, es mentira, pero en varios de ellos, y ya inclusive algunas personalidades nacionales quedaron exhibidas, se habla de que quiere reformar el artículo 139 de la Constitución, que no existe. Entonces no existe, son nada más 136 artículos, no más. Entonces todo lo que dice que quiere reformar el 139... Sí, para privatizar la propiedad privada, la casa a todo el mundo. Son puras mentiras. Sí. Bueno, pero eso nos lleva a un tema central, amigas y amigos. Estamos viviendo una avalancha de críticas, de ataques al presidente
de la República. Y es muy sencillo. El presidente de la República es el principal líder de la 4T, el principal activo de Morena y el principal líder de Toda esa tensión que mencionaste en la historia de México entre los bandos conservadores y liberales progresistas sigue. Sí, sigue. Y eso explica esos ataques que estás comentando. Claro, ¿no? entonces ustedes tienen ahí, claro, ¿por qué no se daban antes? Porque todos los gobiernos del PAN y del PRI se apoyaban en estos grupos, les tenían un cierto miedo, respeto, hacían negocios con ellos y les daban lo que querían. Como es muy claro, los impuestos, fíjense nada más. La condonación. Que ¿no? condonaba, es decir, no le cobraban a Televisa. Y era el presidente no de la le República. cobraban a Televisión Azteca miles de millones de pesos y era el presidente el que lo hacía. ¿Para qué? Pues para que hablaran bien de él, para que no lo... Para que los medios de comunicación, no lo muchos de los cuales están en manos de esos grupos, no lo atacaran. ¿no? Entonces el presidente, como no les da chayote desde el principio, como mostró, y no les condona impuestos, como mostró no solamente que no les daba, sino lo que recibieron, miles de millones de pesos, todos estos como López Dóriga, todos estos Loret de Mora, todos los locutores estos chayotera, nacionales, ¿no? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Entonces tenemos una lucha, ¿no? Que se quiere mostrar en estos momentos de que hay una molestia generalizada en contra. Sí, llevamos 5 años del presidente. En muchos de esos medios de la Ciudad de México, medios de información y periódicos también, tratando de pegar en el ánimo del electorado, de la población, la idea de que México es un caos, ¿no? Y lo siguen. Que tenemos un dictador. Y que tenemos un dictador en el gobierno, ¿no? Y ahora esos ataques que hubo indirectamente sacando un tema del 2006, ¿no? Un refrito ahí mal hecho, ¿no? Que en su momento fue recibido la denuncia, que fue analizada y que se encontró pues que era solamente un chisme. Sí, y ahora lo exhibieron también en la mañanera, que cómo han, con dinero por supuesto, han replicado en las redes sociales. Las redes sociales, miren amigas y amigos, a lo mejor ustedes que nos ven y nos oyen no saben, pero se pueden comprar robots, le llaman bots los técnicos, ¿no? Pero no es otra cosa más que pagar ataques cibernéticos. Yo quiero que mañana mi programa sea favorable y compro 100,000 bots. Hay granjas de robots. Y entonces todo el mundo va a tener like. Y entonces aparece en las tendencias de los temas que más se hablan, de repente ahí aparecen y es lo que uno empieza a recibir en las redes. De las redes, pero también hay ataques. Yo digo, ataquen a Amador Rodríguez Lozano. Y entonces mañana me compran... No, bueno, lo que hicieron fue 100,000 robots. Que los robots hablaran de narcopresidente a raíz de esa campaña mal hecha del refrito. Entonces, de la DEA. Amigas y amigos, no se crean de todo lo que hay en las redes sociales, no se crean de todo lo que dicen, y averigüen, investiguen, porque hay una campaña en contra del presidente. Pero quiero decirles que no ha hecho mella. No. A pesar de todo, distrae, ¿no? Y confunde. Pero ojalá podamos sacar la encuesta que tenemos del presidente que acaba de salir ayer. En realidad las encuestas, incluso encuestas de encuestadoras que son muy críticas del gobierno del presidente López Obrador, lo sacan con una aceptación. Ojalá miren, aquí tenemos la producción que está muy eficiente el día de hoy, ¿no? Aquí pone desempeño del presidente de la República, el 73%, amigas y amigos. Es altísimo. Ahora, hay que tomar en cuenta que no solamente es altísimo, sino que lleva 5 años recibiendo estas campañas de denuesto, de mentira, de engaños, y está altísimo. Está altísimo. Solamente un 19%, que es lo que hemos dicho aquí, ¿no? Que la suma del PRI y el PAN da por ahí. Eso es, por ahí anda. El 19% son los que están en contra. Y un 8% que no sabe, vamos a dárselo también que es en contra.
Entonces tenemos solamente un 27% de mexicanos que están en contra, que son, otra vez lo vuelvo a decir, son los porcentajes del PRI y el PAN. Y que en un buen día a veces la candidata de esos partidos es lo que trae. Es lo que recibe de apoyo, ¿no? En intención de voto. Entonces, bueno, el presidente, con base en este conocimiento, con base en que se siente y sabe que está atacado, pues decide mostrar algo de su músculo y nos presenta 20 iniciativas de reforma constitucional con motivo del aniversario de la Constitución. Debo decirle que algunos especialistas y el líder de todos estos conservadores, que es Claudio X González, en sus cuentas de redes sociales dicen que qué bárbaro el presidente, cómo ofendió a la Constitución al no ir a Querétaro al aniversario. A la conmemoración, ¿no? Déjenme decirles que durante todo el tiempo del priismo y también del PAN, en la ciudad de Querétaro, porque fue donde se aprobó la Constitución, en el Teatro de la República, porque allí se usó de recinto para discutir, cada año se hacía un acto de aniversario, ¿no? Solemne, ¿no? Solemne, donde hablaban todos los poderes, representantes, hablaba el presidente, ¿no? Y bueno, pues era la gran nota. Sí, pero eso forma parte de una cultura priista que ya no existe, o prianista que ya no existe. López Obrador no está obligado, no tiene ninguna ley, no tiene nada que lo obligue ir a ese acto. Era un ritual, ¿no? Era un ritual de un sistema que, ese sistema, ¿no? que ya se fue. Y manda a la secretaria de Gobernación, quien es su máxima funcionaria, para que lo represente. Pero ha habido ataques. Sí, claro. No, qué bárbaro, despreció la Constitución, despreció los constitucionales. No es cierto eso, señoras. Es simplemente que estos grupos de cualquier cosa se agarran para atacar al presidente. Y el presidente le responde con 20 iniciativas que muy brevemente vamos aquí a comentar, porque son muchas y nos llevaría todo el tiempo. Pero, ¿son todas perfectas? No. ¿Tienen puntos discutibles y mejorables? Sí. Pero, amigas y amigos, en estos momentos no lo voy a comentar, porque en estos momentos lo que el presidente necesita es apoyo político. Y nosotros desde esta tribuna le expresamos nuestro apoyo político al presidente de la República y a su intento de presentar estas iniciativas, que en su momento pues se discutirán, se analizarán y seguramente algunas podrán ser modificables. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bien, amigos, decíamos que el presidente López Obrador presentó un paquete de reformas, de 20 reformas. Son muchas reformas de disposiciones que ya conocemos, otras son nuevas, pero lo dijo claramente el presidente. Lo que quiero yo es que al llevarla a la Constitución, si nos va mal en las elecciones, dice, que no le va a ir mal, pero dice, si nos van mal en las elecciones, los que tengan más presencia en el Congreso no la puedan modificar. ¿Por qué? Porque la Constitución, amigos y amigas, tiene una protección especial. Lo que está en la Constitución requiere que se apruebe por las 2/3 partes de los diputados y las 2/3 partes de los senadores y la mitad más uno de los congresos de los estados. O sea, no es fácil reformar la Constitución, menos en estas épocas tan plurales. Sí, lo que está tratando de hacer el presidente entonces es llevar a la Constitución
muchas de las políticas públicas que desde su gobierno se han puesto en práctica en México y que están ahorita vigentes, pero son medidas de gobierno que él, por su visión de país y por las circunstancias que está viviendo el país actualmente, él ha estado poniendo en práctica. Y efectivamente lo que dice es que si nos va mal y llega otro gobierno que no tenga la misma visión, pues van a echar atrás, tratar de echar atrás estas medidas, ¿no? Porque se han estado manifestando. Empezando por los apoyos, las becas. Y amigos, aquí tenemos una lucha histórica que por eso es que tiene que seguir la 4T, porque tenemos que tratar de consolidar todo lo social. Miren, les recomiendo un libro, te lo recomiendo, Alfredo, se llama El socialismo de lo pequeño. Lo escribió un miembro del PSOE, no me acuerdo ahorita su nombre, pero le dicen el Chiquis, ¿no? Entonces, el socialismo de lo pequeño es llevar la igualdad, no solamente en las grandes medidas, sino llevarlo a la casa de las... Que le llegue a la gente en su vida cotidiana. En su vida cotidiana. Y eso no hemos podido avanzar totalmente. Traemos una lucha histórica desde el tiempo de la independencia hasta ahora. Entonces necesitamos que haya lo que dice Claudia Sheinbaum, ese segundo piso de... A ver, pero aquí fíjate que yo he detectado muchos de estos videos que tratan de, como paréntesis, ¿no? Para que ahorita continuamos con el tema que estás diciendo, que tratan de explotar el miedo en la gente, diciéndole que el gobierno del presidente y sobre todo el que viene, si gana Morena, pues van a instrumentar políticas de gobierno de países socialistas, pero tratando de equipararlos a lo que conocemos como comunistas, ¿no? Lo cual obviamente es una mentira. Ahorita que mencionas esto, sí, muchas de estas propuestas en Europa es donde se han puesto en marcha y es donde están vigentes, en la Europa occidental, en España, en los gobiernos socialistas, que es la socialdemocracia, ¿no? Es decir, son gobiernos de partidos socialistas europeos que no están peleados ni con la democracia, ni con el capital, simplemente es una visión de protección a grupos vulnerables, ¿no? Y esa está vigente. Muchos de esos gobiernos han estado en Francia, España, bueno, los laboristas en Inglaterra son una versión, ¿no? Los países escandinavos, ¿no? Pues ahí está. Y esas son las medidas que se han estado buscando. Y este libro que te digo se llama El socialismo de lo pequeño, es decir, cómo a mí en lo personal, en mi casa, con mis hijos, me va a beneficiar. Me va a beneficiar, claro. ¿Verdad? Porque, amigos, esta es una lucha que se da en todos los países. Yo le contaba a Alfredo que después de la guerra civil en los Estados Unidos, que gana el norte, el presidente que sigue es el presidente Ulysses Grant, que fue general. Y los primeros 4 años de su gobierno, Grant trata de hacer una serie de reformas sociales importantes para el pueblo de los norteamericanos, pero comete el error de darles todas las garantías a los estados sureños y permitirles que participen en la elección, y en los siguientes 4 años le ganan el Congreso. Sí, el espíritu del presidente Grant fue no revanchismo, simplemente vamos a continuar fabricando o construyendo una nación entre todos, y al rato les sacaron de la bolsa el poder, ¿no? En los primeros 4 años hizo reformas importantes, pero en la siguiente el poder estaba ya otra vez en manos de los sureños. Y no pudo hacer reformas. Por eso es tan importante, como dice Claudia Sheinbaum, que se le dé el apoyo fuerte al poder legislativo a Morena en la próxima legislatura. Quiero decir que no somos, ¿cómo podría decir? Propagandistas de Morena. Somos analistas políticos constitucionales que vemos cómo las cosas han pasado desde tiempos Por eso es importante la historia. Por eso es importante la historia, porque la historia se repite. El presidente pues saca sus 20 propuestas y saca, de hecho, pues un proyecto alternativo de nación ante la falta de una propuesta de las oposiciones. Sí, si uno pregunta ahorita, ¿qué propone Xóchitl Gálvez?
yo no sé qué propone. Se la pasa criticando al presidente Exactamente, porque sí. cree que eso le trae... Yo no sé qué haría sin el presidente Xochitl Gálvez, o sea, no sé de qué hablaría en la lista. Bueno, Eso. el caso es que una de las primeras propuestas que hace el presidente, dice, es el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos. Tú me decías, eso ya estaba relativamente. Sí, no, la mitad sí estaba. No, relativamente, pues es el reconocimiento de los pueblos originarios. Seguramente muchos de los que nos están viendo y oyendo no saben que en México hay una comunidad africana, Afromexicano, ¿no? afromexicana, pero de Ajá, origen, de origen africano, donde todos son de raza negra. Básicamente se encuentra, yo sí he estado ahí, en Pinotepa Nacional, Oaxaca. que es un pueblo de Oaxaca, cercano a Guerrero. Bueno, pues ahí vas y te das cuenta que el párroco de la ciudad, el 90% son negros, ¿no? Y esas comunidades no son vistas como originarias, y sí son originarias, porque si bien es cierto que no estaban en esta tierra, vienen desde las primeras expediciones que traen esclavos, porque en México los indígenas o los primeros mexicanos no eran esclavos. Que los trataban como esclavos era otra cosa, pero jurídicamente no eran esclavos. Entonces, y estaba prohibida incluso la esclavitud desde los tiempos de Colón para los auténticos mexicanos, pero entonces trajeron negros y así es como está esta población en esta zona. Entonces, es un reconocimiento que También somos esas comunidades. una población pluricultural, pluriétnica, y que hay que reconocer a esos indígenas y afroamericanos y sobre todo consultarles cuando haya necesidad de obras. Hay una gran cantidad de temas, yo le llamé reformas de garantías sociales porque es el tema de la pensión para los adultos, una pensión universal para los que tengan discapacidad, becas sí, para estudiantes de bajos recursos. Ya la oposición se manifestó, yo he escuchado a algunos legisladores de la oposición que se han manifestado en favor de la del salario mínimo, que no se permita que cada año al revisarse se eleve por debajo de la inflación. Sí, que no sea abajo de la inflación, que fue lo que se estuvo haciendo por décadas. ¿Para qué me das aumentos? Si de todas maneras no voy a alcanzar voy a estar es una garantía que será establecida en la Constitución, ¿no? Un salario mínimo para policías, marinos, enfermeras, médicos y trabajadores del gobierno. Luego, brindar apoyo y un seguro de la producción del campo, apoyar con fertilizantes. Esto de apoyar con fertilizantes ya se hace y yo lo he criticado mucho en Chiapas, no critico al presidente, sino en Chiapas, porque ahí en Chiapas constantemente se están haciendo actos de campesinos donde les entregan fertilizantes, ¿no? Y lo primero que hacen los campesinos es venderlos claro, más barato. Entonces yo le decía tanto a Manuel Velasco como también a Juan Sabines, yo les decía, este tipo de apoyos no funciona si no nos fijamos metas y resultados. ¿Cuántas toneladas, miles de toneladas de maíz se sembraron el año pasado? Pues que 30,000, bueno, pues vamos a fijarnos 40,000 y entonces sí vamos a darles todo, porque si nada más les damos sin control, pasa lo que te estoy... Sí, se distorsiona y no impacta directamente. No impacta la producción, porque sí, aquí es un apoyo al campesino que no tiene para fertilizante, que están re caros los fertilizantes, ¿no? Sí, claro. Que es un tema que vamos a tratar en otro momento, porque tú sabes que la mayoría de los fertilizantes nos vienen de Ucrania. Eso sí, no tenía yo conocimiento. Sí, bueno, ahorita deben de estar caros, ¿no? Bien de Ucrania. Por razones pero desde hace tiempo los fertilizantes nos llegan a través de un broker vía Nueva York. O sea, México no le compra directamente allá a Ucrania. Y ahorita está complicado ir a comprar. Bueno, pero los fertilizantes están muy caros. Entonces, se requiere, quienes tenemos alguna relación con el campo, pues sabemos que hay que meterle fertilizante constantemente y que, bueno, miren, yo tuve una aventura de sembrar sandía
en unas tierras el año pasado aquí en Ojos Negros. Bueno, pues al final de cuentas casi todo se fue en fertilizantes, no hubo ganancia. No hubo utilidad. No hubo utilidad, ¿no? Entonces, qué bueno que se les va a dar a los campesinos fertilizantes, que se va a apoyar las pensiones, que eso del maltrato a los animales es una agenda de partidos de izquierda, es una agenda de partidos de izquierda. Me vota como chipote, pero bueno, dije no voy a criticar al presidente necesita ahorita apoyo. Pero hay algo que quiero yo mencionar, es no otorgar concesiones en materia de minería. Vamos a una pausa y regresamos con este tema que es bien importante. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, tenemos nada más 4 minutos más y un montón de temas. Vamos a irnos a los más importantes. Una de las propuestas del presidente es que no se otorgue concesiones en materia minera a cielo abierto. Debo decirles, amigas y amigos, que durante la época de Peña Nieto, ¿no?, se dieron 117.6 hectáreas en materia de concesión y sacaron 1.059 toneladas de oro, 48.600 de plata. ¿Y qué le quedó a México? Nada. Sí, son mineras extranjeras, sobre todo canadienses aparentemente. No, fíjate que no son mineras canadienses, sino que les ha convenido, ¿no?, constituir en Canadá la empresa y luego venirse a México le den concesión porque Canadá protege mucho a sus mineras. Sí. Tiene un sentido, ¿no? Las concesiones y lo que han extraído de México en los 6 años, ¿no?, de Peña Nieto es más que los 300 años que duró la Nueva España. Fíjense, amigas y amigos, es una idea, ¿no? Para que se den una idea de la explotación de minería que hubo en el tiempo de Peña Nieto. Y los hombres más ricos del mundo ahorita, Slim y otros más, son dueños de minerías. Entonces, bueno, ya se acaba. Quiere que se prohíban las concesiones a cielo abierto. Si quieren, pues las que ya están dadas, pues ya están dadas. Pues sí, ya están dadas, no se quieren quitar, ¿no? Pero bueno, esa es una de las propuestas. Luego, el tema que nos toca a nosotros por la Constellation Brand. ¿Te acuerdas? La Constellation Brand se quiso establecer en Mexicali. Hubo grupos que se opusieron porque no había agua suficiente. Se hizo una consulta muy mal hecha, por cierto, y perdió la Constellation Brand. Y la obligaron a que se fuera a Veracruz porque allá hay mucha agua. Era en el fondo una tesis del presidente de desarrollar más a los estados del sur. Pero entonces lo que propone el presidente, que en las zonas del norte, donde la escasez de agua, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Sonora, no se den concesiones en agua, sino que se den allá en el Chiapas, centro, sur, sureste, ¿no? Que Veracruz, bueno, hasta en estos momentos donde hay, el agua, donde ¿no? sobra hay abundancia de agua. El agua. ¿no? Y luego otra reforma importante es que nos va a ayudar, es que van a regresar las 18,000 kilómetros de vías férreas donde antes había ferrocarril. De pasajeros. De pasajeros se van a regresar. Sí, Mexicali es una. Yo también. Yo viajé mucho en ferrocarril. Yo cuando era estudiante de Mexicali me iba hasta la Ciudad de México. Cuando era estudiambre. Sí, sí. Y era muy divertido ir en grupo porque. Sí, íbamos muchos ahí, ¿verdad? Sí, ahí sí se ponía suave el ambiente. El vagón del final era. El fumador, pues que era un bar, o era un restaurante. Era un bar y ahí cantábamos, ¿no?
gritábamos. Pero era mucho más cómodo que ir en un autobús, ¿no? Claro. Porque autobús, pues no se podía mover uno, eran 35 horas. Y en esto, y si no mal recuerdo, era más o menos el mismo precio. Era más o menos el mismo Pues precio. acá podía uno ir caminar a lo largo Había baños. Había baños, estaba. Y todo eso ya desapareció. Desapareció. Ahí siempre nos opusimos a Zedillo, pero pues al final se impuso. Amigos, el presidencialismo mexicano es muy fuerte. Se observa ahora, se observó con Zedillo, se observó con Fox, porque forma parte del elemento central del sistema político mexicano, pero también de cualquier país, ¿no? Sí, claro. El sistema político de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña. Por eso vemos las campañas encarnizadas, ¿no? Sí, por la presidencia ¿no? en esos países. Se centra en el presidente. Entonces el presidente Zedillo, no sé por qué razón, propuso y logró que se prohibieran el transporte de pasajeros. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador propone que se regrese a ese sistema. No hay país en el mundo importante que no tenga un buen tren. Bueno, Estados Unidos no tiene buen tren, ¿no? Pero si te vas en Europa, el AVE, en España, en es Japón, el medio de es el medio de transporte. Es el medio de transporte, a uso de cualquier otro. Llegas bien rápido, no tienes que con todos los problemas y tienen precios accesibles para esas economías, y ¿no? todos los problemas de los aeropuertos. Los aeropuertos que y de las autopistas, ¿no? Que también, ¿no? Bueno, amigas y amigos, se nos quedaron muchas cosas en el tintero, sobre todo los temas de la reforma política, pero esa la vamos a platicar la semana que entra. Nos despedimos, que tengan un gran fin de semana. Gracias por estar a fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Hasta la próxima. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.